Reapertura de la Embajada de Estados Unidos en Cuba, sus servicios consulares que están cerrados desde hace 4 años con el impedimento para el procesamiento de visas, para el procesamiento de programas de reunificación familiar. ¿Cuándo podría ser? Ustedes saben que muchos habían especulado que quizás para este inicio del año fiscal, ya estamos arribando a la mitad de este mes de octubre, y no parece que va a suceder en un tiempo relativamente corto esta reapertura, sencilla y llanamente porque hay otro escollo en el camino que podría complicar la situación de la reapertura de la Embajada de Estados Unidos en Cuba. Que muchos dicen, Daniel, ¿y por qué es la embajada la que se mantiene cerrada cuando incidentes de esta naturaleza se han dado en varios países del mundo? La respuesta para eso es: en ningún país ha sucedido, se afectaron tantos diplomáticos como en Cuba. Por eso usted tiene la razón de por qué la embajada está cerrada. Pero en las últimas horas, además de que fue el primer sitio, una exclusiva de The Wall Street Journal habla de que al menos 5 familias norteamericanas conectadas a la embajada de Estados Unidos en Colombia se habrían visto afectadas por este síndrome de La Habana. Al menos 5 familias conectadas con la embajada de Estados Unidos en La Habana pues estarían presentando síntomas de este síndrome de La Habana. El ataque más reciente contra instalaciones y diplomáticos norteamericanos. En correos electrónicos revisados por The Wall Street Journal y enviados por el embajador Philip Goldberg y otros que fueron al Departamento de Estado, pues le pidieron analizar este asunto con seriedad, objetividad y sensibilidad, al mismo tiempo que trabajan para determinar la magnitud de las afectaciones en una de las embajadas más grandes e importantes de Estados Unidos en el mundo. No solo estamos hablando de personal, de diplomáticos, estamos hablando de familiares. Y esto ocurre a tan solo días de que Antony Blinken, el secretario de Estado, visite Colombia. 2 casos inicialmente se reportaron de oficiales en la embajada que dijeron que podrían haber sido víctimas de estos incidentes, pero se cree que ahora hay muchas más personas afectadas. Una de estas familias tuvo que ser sacada de Colombia para recibir tratamiento y la preocupación ha crecido en días más recientes. Incluso, escuchen esto, hay un niño afectado. Una de las fuentes le dijo a The Wall Street Journal, definitivamente hay una familia, incluido un menor que fue dañado. Los adultos saben lo que están firmando y los riesgos que vienen, pero dirigir un ataque o que un niño salga afectado, ya eso es una línea roja muy grande, muy dura, muy fuerte, que si se cruzó debe haber consecuencias. Este punto y este ataque en Colombia, ¿cuál es el impacto que tiene en relación con Cuba? Pues que definitiva y llanamente puede retrasar una reapertura o una intención de reapertura de los servicios consulares, porque hasta el día de hoy Estados Unidos no sabe qué o quiénes están detrás de estos ataques. Hasta el momento hay unos 200 diplomáticos, oficiales de inteligencia, oficiales militares, personal del gobierno que han experimentado estos síntomas que fueron reportados por primera vez en finales del 2016 en La Habana, Cuba, en ese periodo de romanticismo, de acercamiento entre Estados Unidos y Cuba, que estaba liderado por el entonces presidente Barack Obama, precisamente en el momento en el que se estaban restableciendo estas relaciones diplomáticas. Los casos iniciales eran diplomáticos y oficiales de inteligencia que reportaban fatigas, náuseas, dolores de cabeza, ansiedad, dificultades cognitivas, pérdida de la memoria. En septiembre, The Wall Street Journal reportó que la CIA recientemente había evacuado a un oficial que estaba en Serbia. Recientemente también el director de la CIA viajó a la India y un integrante de su equipo reportó síntomas consistentes con el síndrome de La Habana.
los cuales también han afectado a diplomáticos norteamericanos y personal de inteligencia en Rusia, en Polonia, en Georgia, en Taiwán. Incluso se habla de ataques aquí en Estados Unidos y de ataques en Miami. Hay que recordar que a principios de mes un viaje de la vicepresidenta Kamala Harris tuvo que retrasar su arribo a Vietnam después de que alguien presuntamente resultó dañado también con estos ataques. ¿Cuáles son las teorías que hay detrás de esto? Pues se cree que hay algún tipo de energía dirigida que puede ser la culpable, según un panel que identificó las pulsaciones de radiofrecuencia, las energías de pulsaciones de radiofrecuencia, como la causa de este síntoma, que según un examen que hizo la Universidad de Pensilvania, de las personas afectadas, 40 tenían evidencia de daño cerebral. Entonces es un asunto muy serio. ¿Cuál ha sido la respuesta del gobierno norteamericano? Pues bueno, la respuesta del gobierno americano en Cuba fue cerrar precisamente los servicios consulares, limitar el número de personal en La Habana. Algo similar hicieron en Austria, en Viena, donde cerraron oficinas. En Guangzhou se retiró el personal, en China. Pero hasta el momento no se sabe que hay quienes están detrás de esto, aunque podría indicarse que los rusos serían los máximos responsables, o en estos momentos, si fuera una competencia, estarían ocupando el primer lugar en toda esta duda de qué está detrás de estos síndromes, de este síndrome de La Habana y de estos ataques. La realidad es que mientras sigan reportándose este tipo de ataques alrededor del mundo, mientras sigan reportándose incidentes de esta naturaleza, será muy difícil la reapertura de la embajada en La Habana, en los servicios consulares, porque ¿qué garantías hay de que no vuelva a suceder? ¿Qué garantías hay de que La Habana, quien se ha negado y se ha burlado de estos incidentes, no vuelva a encubrir un tipo de ataque de esta naturaleza? Dice Relámpago Cubano, qué cómico, ni Estados Unidos aún sabe si es real el famoso síndrome. Bueno, Estados Unidos puede ser que no sepa la causa, pero Estados Unidos, a diferencia de la dictadura cubana, sí cuenta y sí tiene en cuenta el personal, sí tiene en cuenta a los humanos que son los afectados. Y puede ser que tú te burles, Relámpago Cubano, como mismo se burla la dictadura, pero la principal evidencia de que algo está sucediendo y que hay ataques son esos funcionarios y sus familiares que están siendo afectados. Qué pena que nuevamente la gente, al igual que la dictadura cubana, esté pensando que esto es un invento que seguro se reportó porque se quería cerrar la embajada de La Habana. Un discurso que conviene mucho al régimen para seguir con su política hostil contra los Estados Unidos, pero que calla y encubre su responsabilidad en lo que sucedió. Y muchos dirán, ¿por qué no se cierran otras embajadas y otros sitios? Porque la realidad es que de esos 200 o poco más de funcionarios, de diplomáticos, de espías que han resultado afectados, más del 25-30% resultaron afectados en La Habana. Y la realidad es que en estos momentos, por mucho que se quiera abrir y esté la intención de la administración Biden de abrir, ellos saben el riesgo que representa hacerlo y que vuelva a suceder un hecho similar. Dice Jocelyn Mohamed, bueno, entonces cerrará la embajada de Estados Unidos en Colombia. Jocelyn, estamos hablando de 5. En La Habana estábamos hablando de casi 40. ¿Te das cuenta la diferencia de número entre afectados de uno y otro lado? Es considerable. Es considerable. Además, la embajada de Estados Unidos en Colombia es una de las más grandes del mundo, con lo cual cuentan con más personal, que era lo que no pasaba en Cuba. Dice Katia Rodríguez, yo perdí las esperanzas de que abra la embajada, llevo 4 años esperando mi caso. Seguimos aquí. Dice Katia, bueno, leí las esperanzas, exacto, y eso que se ha investigado. Saludos y bendiciones, que hagan las entrevistas en Miami, Florida. Ven acá, ¿y cómo van a hacer las entrevistas en Miami, Florida? Explícame, ¿cuál solución tú le darías para que hicieran las entrevistas en Miami, Florida? Que vinieran aquí y ya estuvieran aquí en Miami. ¿Sí? ¿Y quién te va a dar el visado para montarte? Es exactamente el mismo proceso. Que hay que buscarle una solución, definitivamente. Pero Estados Unidos, y es el punto, no van a mandar y no van a reabrir la embajada y los servicios consulares mientras esté esta situación.
Que hay que encontrarle un punto al tema de la reunificación familiar, al tema de los visados. Todos estamos de acuerdo en eso. Ahora, a riesgo de la salud de funcionarios y diplomáticos norteamericanos, ahí es donde no estamos de acuerdo. Gracias a todos los que llegan, gracias a todos los que se conectan, gracias a todos los que están siendo parte de esta emisión. Yo leo sus mensajes, leo sus comentarios, como siempre es un placer poder establecer este contacto y agradecerles que me sigan en mi cuenta en YouTube.